Bueno, retomamos entonces donde habíamos dejado y empezamos a tratar el tema de sistemas de manejo. Con sistemas de manejo nos referimos específicamente más a lo que sería manejo reproductivo. Y podemos, o vamos a analizar las variantes que se nos presentan con esta especie que por ser poliéstrica continua y tener una marcada irregularidad o flexibilidad, digamos, en la presentación de estros, nos abre distintas posibilidades. Vamos a empezar por definir el sistema extensivo. El sistema extensivo se denomina así porque es el de un intervalo entre partos más extenso, de allí su denominación. Ese intervalo entre partos es el tiempo que media entre un parto y el siguiente inmediato. Y para este sistema es de 60 días. O sea, que nos está fijando un objetivo zootécnico de 6 partos por año. ¿Cómo se llega a este objetivo zootécnico? Bueno, después de un parto, la coneja inicia un periodo de lactancia que dura aproximadamente 30 días, como habíamos visto, 28, 30 días. Mientras la coneja se encuentra amamantando, no se la vuelve a servir. A partir del momento en el que se la seca, este hecho nomás de secarla actúa como inductor del celo. Entonces se busca un nuevo apareamiento a los 30 días de transcurrido el parto anterior. Después de esos 30 días, se lleva a la coneja a servir con el macho y de estar en celo, como esperamos, va a ser servida y va a iniciar una nueva gestación. Esa gestación, representada por la línea llena, continua, digamos, tiene la forma clásica de la gestación que comparten los mamíferos y que transcurre con sus primeros 2/3 a un ritmo estable y moderado, y recién en el último tercio de la gestación se manifiesta un crecimiento más acelerado de los fetos y por lo tanto del volumen uterino. Esa gestación, habíamos dicho, dura 31 días de promedio. Entonces, el intervalo entre partos de este sistema extensivo está compuesto por los 30 días en que la coneja está vacía y amamantando, y los 30 días en que la coneja está seca y gestando. De esa manera, el periodo que media entre un parto y el siguiente es de 60 días, 61 días, podemos decir. Ese intervalo entre partos es lo que nos determina que en los 365 días que dura un año, entren potencialmente 6 partos. Otra de las líneas que podemos analizar en esta filmina es la línea de guiones, que representa el consumo voluntario de la coneja. Podemos ver que mientras la coneja está vacía y amamantando, el ritmo de consumo diario de alimentos está en función de la cantidad diaria de leche producida. Por eso la semejanza entre las dos curvas en esa zona. Cuando la coneja se seca, el consumo se ubica a niveles de mantenimiento, porque la gestación recién iniciada, durante esos 2 primeros tercios, que serían 20 días para la coneja, no representa un gasto excesivo, sino, como les decía, solo de mantenimiento. Paradójicamente, hacia el tercio final de la gestación, en que se produce el mayor crecimiento fetal, y que por lo tanto sería el de mayores requerimientos, el consumo, en vez de aumentar, desciende. Ese descenso se ve explicado por el hecho de que el aumento en el peso y tamaño del útero gestante compite en la cavidad abdominal por espacio con las vísceras digestivas. Entonces, al tener el útero agrandado y presionar sobre las vísceras digestivas, la coneja pierde capacidad de ingesta, capacidad de incorporar alimento a esas vísceras digestivas, y su consumo se ve
resentido, se ve disminuido. Bueno, este es el sistema extensivo. Cabe señalar o aclararse que 6 partos por año como potencial máximo es una meta baja, insuficiente, para un planteo de producción comercial de carne de conejo. En un sistema comercial donde hemos hecho una inversión en jaulas, en alimento balanceado y en mano de obra, estos 6 partos o la producción derivada de estos 6 partos suele ser insuficiente para cubrir los costos de producción. Solamente tendría la posibilidad de analizar este sistema aplicado a una producción familiar orientada al autoconsumo, donde no existan las necesidades de amortización de unas instalaciones caras y donde no haya un gasto en alimento balanceado, sino que el alimento es de muy bajo o nulo costo y está constituido por residuos de la huerta, de alguna otra producción, pan duro, elementos que se puedan conseguir a bajo o ningún costo, pero que al mismo tiempo no le proveen a la coneja un plano nutricional adecuado a las necesidades de una mayor productividad. Entonces, la productividad va a ser baja, pero los costos también van a ser bajos. Y puede ser concebido como una forma de transformar materiales que son incomestibles para la gente, para el humano, en carne de conejo, que es de muy alta calidad. Entonces, no se le puede exigir productividad, simplemente que en la medida de lo posible transforme esos materiales de escaso o nulo valor en carne de conejo al ritmo que le sea posible. Una mejora de este sistema o de la productividad derivada del sistema productivo es acortar los plazos, aumentar o intensificar el ritmo de producción de las madres. Para aumentar el ritmo de producción de las madres hay que reducir el intervalo entre partos. ¿Cómo se consigue eso? Adelantando el periodo entre un parto y el siguiente servicio. Es lo que técnicamente denominamos el periodo parto-concepción. En el sistema extensivo vimos que era de 30 días y coincidía con la lactancia. El periodo parto-concepción coincidía con la lactancia. Duraban lo mismo, a eso me refiero. En este caso, se acorta el periodo parto-concepción a 15 días. Consideramos semi-intensivo aquel que apunta a un intervalo entre partos de entre 42 y 45 días. Vamos a describir el de 45 días, son muy similares, digamos, no hacen una diferencia significativa. Y bueno, ese intervalo queda definido por 15 días en que la coneja, después de parir, queda vacía, pero está ya amamantando, obviamente. 15 días más, en los cuales ya a partir de esos 15 días posparto ya se la sirve a la coneja, ¿no? Se la lleva a servir. Entonces, a partir de ahí va a estar preñada en su estadio inicial de gestación y todavía amamantando, sería segunda mitad de su lactancia. Así que esos segundos 15 días va a estar en lactancia, o sea, amamantando y gestando al mismo tiempo. Acá ya tenemos una superposición entre lactancia y gestación. Si bien es gestación inicial, por lo tanto los requerimientos no son muy grandes. Finalmente, hacia el día 30 del parto anterior, se produce el destete y el secado de la coneja. Así que, desde ese día 30 hasta los 45 días en que va a volver a parir esa coneja, esos 15 días que median entre los 30 y los 45 días, la coneja va a estar seca producto del destete, pero va a iniciar su última fase de gestación, que justamente es
la de mayor crecimiento fetal, la de mayores requerimientos, y también coincide con la del consumo de alimento limitado. Por lo tanto, lo que se busca es que para este periodo, la coneja ya esté seca, para no sumarle los requerimientos de lactancia a los de gestación cuando el consumo está comprometido. Resumiendo entonces, de esta manera queda definido el intervalo entre partos de 45 días. Después de un parto, la coneja permanece 15 días vacía. Ese es el intervalo parto-concepción. A partir del día 15 se sirve e inicia una nueva gestación que va a durar 30 a 31 días. Entonces, la coneja va a estar 15 días vacía y 30 días o 31 días gestando, hasta el próximo parto. Esos 15 días vacía más esos 30 de gestación componen el intervalo entre partos de 45 días. Esta duración de intervalo entre partos de 45 días determina que en un año entran aproximadamente 8 partos. Este sería el objetivo zootécnico de un sistema semi-intensivo. Acá ya la productividad de las madres, es mayor porque se apunta a una mayor cantidad de partos. No obstante, según las diversas coyunturas por las que ha tenido que atravesar la cunicultura a lo largo de su historia en Argentina, por lo general, un objetivo zootécnico de 8 partos suele ser insuficiente también para cubrir los costos, porque acá ya tenemos los costos de un sistema comercial, tenemos costos de alimento balanceado, tenemos costos de instalación y tenemos mano de obra. Por lo general, apuntar a un máximo de 8 partos significa obtener en la realidad 6 partos. Y estos 6 partos derivan en una producción de conejos generalmente, como les decía, insuficiente para la cobertura de los costos. Por lo tanto, ha sido necesario recurrir a un sistema aún más intenso que este, a un ritmo de producción más intenso, derivando en lo que definimos como sistema intensivo. Fíjense acá, en este sistema intensivo, cómo el periodo parto-concepción, o sea, entre un parto y el siguiente e inmediato servicio, transcurren solo 4 días. Esto es absolutamente posible porque la coneja, a diferencia de lo que ustedes vieron para los bovinos, no experimenta puerperio, así que podría ser servida al día siguiente al parto. No obstante, vamos a ver que eso produciría un acortamiento tal del intervalo entre partos que la coneja no tendría posibilidades de recuperación y eso sí que sería irracional desde el punto de vista zootécnico. Pero ya vamos a analizar por qué el servicio al cuarto día ofrece una serie de ventajas añadidas a un potencial mayor de partos por año. Un intervalo entre partos de 35 días daría la posibilidad de obtener hasta 10 partos por año, con lo cual ya la productividad es bastante mayor, significativamente mayor, aunque por supuesto no obtengamos esos 10 partos, sino 8, pero nos arrima más a un volumen de producción de conejos que permitiría no solo cubrir los gastos, los costos, sino obtener un margen de rentabilidad. ¿Cómo queda definido entonces este intervalo de 35 días entre partos? Como la suma del periodo parto-concepción de 4 días más una gestación de 31 días, eso es lo que define que entre un parto y su inmediato posterior transcurran 35 días. Y que eso se traduzca entonces en 10 partos por año. Vamos a ver en el siguiente video qué es lo que ocurre fisiológicamente con la coneja cuando la sometemos
a ciclos continuos de producción y vamos a analizar el efecto que tiene el periodo parto-concepción en la respuesta reproductiva de las madres. Así que nos vemos en el próximo video.